Buenas noches. La democracia está en peligro desde Bogotá hasta Mumbai y América Latina está en el centro de esos ataques. Hoy, Elizabeth Gómez Alcorta y Andrés Arauz estarán con nosotros para discutir esa crisis y el futuro de las políticas progresistas en la región. Bienvenidos a las celebraciones de un año de la Internacional Progresista. The oligarchs ruling the world are pushing humanity to an existential crisis in every country, on every continent. Our choice is clear. It is internationalism or extinction. But while wealth and power consolidate around the world, the forces of progress remain fragmented. Nuestra misión es unir, organizar y movilizar las fuerzas progresistas in a planetary front with the strength to fight and win. Our internationalism stands against imperialism in all its forms, from war and sanctions to resource extraction. We seek good ways of living, free from hunger and want, in harmony with all species of the planet. Our internationalism is intersectional. We believe that layers of operations that run through the global economic demand that we centered the struggles for food, for land, for dignity, and for liberation. Nuestro internacionalismo es feminista. Nuestro objetivo es romper con el patriarcado y terminar con las estructuras binarias de géneros en las que se apoyan. We direct our politics towards care, cooperation, and accountability. Facebook has now turned into a beast. Our internationalism is intimate. New technologies promise community, but sow discord instead. We believe we cannot succeed unless we know and trust one another on equal terms. We welcome unions, parties, movements, individual activists, and publications, wherever they may live. Together, this coalition is greater than the sum of its parts, and powerful enough to remake the world. We believe that dialogue is not enough. Our activities prepare us for planetary mobilization, matching the scale of our crisis to the scale of the actions we mount against them. We believe that solidarity is not a slogan. The expression of sympathy is commonplace. Our task is to join forces across borders in a common defense of people and planet. And bend history towards justice. Join, donate, share. En los últimos años hemos presenciado una serie de profundos y peligrosos ataques en contra de la democracia en América Latina y en todo el continente, o mejor, el mundo. En algunos países, las fuerzas progresistas han logrado retomar la delantera de los procesos democráticos. En otros, vemos el ascenso de gobiernos y fuerzas neofascistas. En honor al primer año de la Internacional Progresista, los miembros del Consejo, Andrés Arauz, economista, exministro del Gobierno del Ecuador, y Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de la Mujer, Géneros y Diversidad de Argentina, hablarán sobre el significado de la soberanía popular y cómo podemos defenderla de las fuerzas reaccionarias que están surgiendo en todo el continente. El objetivo de estas discusiones es doble. En primer lugar, establecer la agenda de la Internacional Progresista en su segundo año. En segundo, recaudar suficientes fondos para mantenernos activos durante todo el año, exclusivamente con pequeñas donaciones de personas como ustedes que nos ven hoy. Así, les doy la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, y Andrés Arauz. Bienvenidos y la palabra es de ustedes. Gracias, Aline.
Bueno, gracias Andrés por compartir este hermoso espacio de conmemorando y poniendo en valor este primer año de vida de este proyecto y de esta iniciativa global como es la Internacional Progresista. Y como decía Lina, la democracia, además de todo, está en el centro de nuestras reflexiones, ¿no? Digo, y de nuestras propuestas políticas. Por un lado, porque sin lugar a dudas las crisis de los sistemas democráticos representativos se nos aparecen con un aspecto central de esta crisis multidimensional que estamos atravesando como humanidad. Y porque además estoy convencida, y somos muchos y muchas los que estamos convencidos de que se requiere una refundación en clave radical, en clave participativa de la democracia, y que esa va a ser una de las herramientas, de los caminos para la superación también de la crisis civilizatoria. Y tenemos quizás una pregunta que es la que nos convoca, central, sobre el estado de salud de nuestras democracias, y también decirnos sobre el poder efectivo que tienen los gobiernos populares para llevar adelante transformaciones. Y de algún modo hay una parte de esta pregunta, es una pregunta práctica, que está vinculada al día a día, a la coyuntura. En Argentina, por ejemplo, el voto popular desalojó al gobierno al proyecto neoliberal, que durante 4 años hizo mucho daño al pueblo, pero está claro que las redes y del poder fáctico, del poder corporativo, está en pie y que eso restringe el ejercicio de la soberanía popular, ¿no? Y si, por ejemplo, frente a la tremenda profundidad de la crisis, se le exige a multimillonarios que hagan un mayor aporte de impuestos, se anuncian, no sé, plagas bíblicas, un cese de inversiones, o incluso en los últimos tiempos se llega ese poder fáctico al colmo de intentar bloquear una serie de intentos del gobierno para cuidar a la población en el medio de la crisis sanitaria, en plena emergencia sanitaria del dispositivo del poder corporativo, del poder judicial, del poder mediático, boicotean los cuidados de la población, incluso a costa de la muerte, ¿no? Digamos. Entonces, cómo conjugar la idea de la soberanía, la idea de la representación, junto con el poder fáctico y desarmar ese poder fáctico. Pero también hay una segunda clave que me parece interesante, que es en clave más estratégica, ¿no? Cómo revitalizamos, cómo ampliamos la democracia para una construcción, sin lugar a dudas, de proyectos emancipadores como los que todos y todas quienes integramos la Internacional Progresista sostenemos. La crisis que en muchos países atraviesan las democracias representativas y también los sistemas políticos están directamente vinculados a esa captura elitista de estas instituciones. Podemos asegurar que durante décadas el capitalismo logró presentarse como el abanderado de la democracia, que durante un tiempo, cuando, digamos, con el estado de bienestar y con el pacto keynesiano uno podía entender que el capitalismo lograba sostenerse y reproducirse quizás como nunca, pero las clases trabajadoras también habían logrado mediante sus luchas acceder a derechos, podríamos decir incluso en algunos casos relativamente robustos. Ahora, cuando este pacto se rompe, entra en crisis a partir de la década del 70, más claramente en la década de los 80, y aparece después ese capitalismo depredador con un enorme retroceso para las clases trabajadoras, la democracia fue quedándose cada vez más vacía de contenido, ¿no? Y hay, de algún modo, sobre esas derrotas de las luchas populares y también del derrumbe de los socialismos burocráticos, se logró construir una especie de simbiosis, que creemos que es centralmente lo que hay que desarmar, entre democracia representativa y capitalismo neoliberal, ¿no? Que durante mucho tiempo tuvo y tiene, hay que decir, enormes costos para ese ideal democrático que nosotros sostenemos que hay que recuperar o revitalizar, por decirlo así. Sin lugar a dudas, desde los fines de los 80,
las clases dominantes impusieron la derrota y el disciplinamiento a las organizaciones sindicales, a las organizaciones políticas de izquierda, redujeron el ideal democrático a una simple o un mínimo procedimental, una serie de normas por el cual se elige a los representantes y se vació de contenido real las democracias, ¿no? Consolidaron democracias de baja intensidad, extremadamente dóciles a los poderes fácticos, y cuando el neoliberalismo entra en crisis, ¿sí? Sobre todo a fines de los 90, las instituciones representativas también van en esa misma pendiente. En Argentina vivimos en el 2001 ese estallido popular que reclamaba el que se vayan todos, ¿no? Digamos, que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Podríamos, es para largo, pero en Latinoamérica además este proceso también estuvo acompañado, sobre todo en el Cono Sur, por las dictaduras cívico-militares eclesiásticas que tuvieron como una finalidad muy clara esa derrota de las clases trabajadoras, ese retroceso del trabajo, digamos, ese avance del capital sobre el trabajo, cuando en la década del 70... Por ejemplo, en Argentina, para el 1974, habíamos llegado casi a nosotros decíamos 50-50, ¿no? Esa distribución 48% para el trabajo y 52% para el capital. Pero lo cierto es que de esa crisis enorme del neoliberalismo, también en Latinoamérica, sobre todo a principios del siglo XXI, aparecieron o emergieron una serie de proyectos que de alguna manera trajeron una nueva potencia democrática. Surgían muchos de las movilizaciones antineoliberales, otras porque proyectos que lograron captar esa demanda popular que estaba muy presente, y ni más ni menos que a través del sufragio, del voto, de los votos, de esas democracias que incluso una parte importante de las izquierdas del siglo XXI habían menospreciado, se llegó a alcanzar gobiernos con proyectos que generaron nuevas nociones de soberanía popular y de ampliación de la idea democrática, ¿no? En algunos casos, sin lugar a dudas, de una forma más explícita o más constituyente, como digo, a partir de incluso de los procesos constituyentes como en Bolivia, como en Venezuela, como en Ecuador, concibiéndose la soberanía popular como una ampliación efectiva del poder del pueblo o incluso de los pueblos, porque este concepto obligó a pensar nuevos actores políticos, actores sociales, un reconocimiento a las diversidades, a los indígenas y a las indígenas o a los pueblos originarios, con discusiones sobre procesos participativos en la vida democrática, poniendo en tensión o en debate lo comunitario y lo urbano, también con nuevos lugares para las agendas vinculadas a géneros. Y lo cierto es que, bueno, que en estas primeras décadas del siglo XXI, ¿no? Que nos presenta una revitalización, podríamos decir, de la democracia en América Latina, de la mano de luchas emancipatorias de los pueblos, ha estado en tensión en la última década, sin lugar a dudas. En parte podríamos pensar, y es parte de las tareas que tenemos y que nos estamos dando para ver si formaron parte de los propios límites que tuvieron esos procesos, con la aparición de nuevas derechas, ¿no? Derechas que aparecen con rasgos muy fuertemente autoritarios, misóginas, racistas, no solamente en América Latina, eso hay que decirlo también a lo largo del mundo. Está claro que los poderosos toleran cada vez menos incluso esa democracia formal, esa democracia limitada que nos legó el neoliberalismo, y que reaccionan con muchísima furia, porque hay que decirlo así, frente a lo que los pueblos logramos conquistar a través de las herramientas que pusimos en marcha y de los procesos que pusimos en marcha en estos ciclos populares de comienzo de este siglo, ¿no?
podríamos decir, estoy en los 10, ahora 1 o 2 minutos más para que podamos dialogar, que la democracia hoy incluso parece un estorbo frente a ciertas estrategias del capital, porque incluso a pesar de las limitaciones que tiene su forma actual, el lugar sigue siendo, ¿no?, ese lugar de enunciación en el cual el pueblo ha sido capaz de proyectar, y eso lo tenemos todos muy cerquita en términos históricos, programas que van en contra justamente de los intereses de esas élites. Hace unas semanas tuvimos la posibilidad de tener unos diálogos con Álvaro García Linero y él nos decía, ¿no?, que esta ofensiva de la derecha en nuestra región tampoco se logró consolidar en el tiempo, ¿no?, que no se estabiliza para hacer un marco, una caracterización de la época. Estamos en una América Latina en disputa. En algunos países parece ir en un sentido, en otros en otros. Ahora veremos también los aportes de Andrés, con derechas muy beligerantes, también con gobiernos populares como el de Argentina, que también tiene que enfrentar coyunturas muy complejas, pero también hay que decirlo con sociedades que comienzan a responder de manera más categórica a las desigualdades, a esas violencias históricas, a los efectos de las políticas neoliberales. Basta ver nuestro mapa de nuestra hermosa Latinoamérica para ver que esos baluartes que para el 2000, para el comienzo del siglo, parecían ser los baluartes de la derecha y de las políticas y los programas neoliberales como Chile, Colombia o Perú, que están atravesando procesos de una riqueza enorme de movilización popular y de un fortalecimiento también muy importante en el plano electoral de las izquierdas. Hay que ver lo que ha sucedido hace unos días nomás en Chile, en haber conquistado alcaldías como la de Santiago, una mujer joven feminista del Partido Comunista. Y si bien, solo para terminar esta primera parte, vivimos un marco de incertidumbre muy grande, ¿sí?, en un mundo que no sabemos y no podemos terminar de delinear o de saber para dónde van, para dónde está yendo, tenemos una obligación, ¿no?, y para eso creo que en parte la Internacional Progresista nace. Tenemos la obligación de proyectar nuestros sueños, de formular nuevas alternativas políticas. Está claro que no hay un manual de cómo hacerlo. Los movimientos populares, la creatividad social está gestando todos los días, a veces en pequeña escala, otras en más grandes escalas, nuevas alternativas. Y creo que parte de lo que tenemos, y seguiré charlando en el rato que nos queda, es poder pensar más allá de las incertidumbres, con qué certeza sí podemos saber que tenemos que llevar adelante esas construcciones. Solamente enuncio que los feminismos en plural y los feminismos populares como el ambientalismo y la revitalización y la defensa y la reconstrucción de las democracias son 3 ejes que para nosotros son absolutamente centrales. En esta primera etapa, Andrés, te paso la palabra. Muchas gracias, Eli. Un gusto saludarte a ti. Un abrazo también a Lynn y a todos quienes nos están viendo en estos momentos por todo el mundo, especialmente acá en América Latina. Yo quería comenzar, aparte de saludarte, deseando el feliz aniversario a la Internacional Progresista. Recuerdo cuando todavía era una idea que discutíamos entre pocos amigos y finalmente ha logrado aglutinar a fuerzas de todos los continentes, de todo el planeta y cada vez con fuerza más creciente y con una estrategia adecuada para lo que es el reto de este siglo XXI. Y también contento por el video que se presentó en la introducción, es muy movilizador. Invito a todos a adherirse, a unirse, a aportar a la Internacional Progresista, que, bueno, pues representa las aspiraciones, creo yo, además de las nuevas causas y de, pues, las causas pendientes y vigentes de las luchas históricas de nuestros pueblos. Yo quisiera hablar rápidamente sobre la soberanía popular y me voy a tomar unos pocos minutitos para entender qué queremos entender
por soberanía popular, ¿no? ¿Qué es esto de la soberanía popular? Y creo que la soberanía tiene varios niveles y varios entendimientos, ¿no? La definición de soberanía más clásica, la que se usa en la conversación diaria, es un, digamos, producto del orden westfaliano, en donde se dividió el planeta en países con fronteras y en donde dentro de cada una de las fronteras hay una fuerza generalmente estatal, en donde pues los ciudadanos están sometidos a esa jurisdicción y se habla de la soberanía en términos jurisdiccionales. Pero hay otros términos y otras definiciones de la soberanía, ¿no? La soberanía a nivel comunitario local es absolutamente crucial. Por ejemplo, cuando hablamos de la soberanía alimentaria, estamos hablando de la supervivencia de una comunidad en el sentido de no tener que depender de la provisión de alimentos de otra área o de otro espacio, sino que pueda alimentarse esa propia comunidad, incluso pensando desde los ejes de la vida. A nivel individual, la soberanía corporal, por ejemplo, se vuelve cada vez más importante, especialmente para las mujeres, y es importantísimo reflexionar sobre la soberanía y el feminismo y cómo eso también está impactando en lo que significa soberanía popular a nivel mundial. Pero, ¿qué significaría la soberanía popular a nivel planetario, a nivel global? ¿Estamos hablando de la soberanía del planeta Tierra, de la soberanía terrestre, o estamos hablando más bien de la soberanía de la gobernanza, de la gobernabilidad? ¿Cómo nos contraponemos frente a la vieja soberanía pre-revolución francesa, esa que pertenecía a la monarquía, a la realeza? En el siglo XXI, ¿cuál es esa monarquía, esa fuerza abstracta o cada vez más tangible que representa a la realeza? ¿Cómo puede el pueblo recuperar la soberanía como se la recuperó hace 300 años? Es importante que empecemos a hablar sobre la gobernanza planetaria sin necesariamente caer en el orden westfaliano, ¿no? Sino que vayamos más allá de la lógica estadocéntrica y apelar nuevamente al pueblo, a la gente directamente a la ciudadanía. Y ahí es donde viene el reto, una vez más, internacionalismo, el reto planetario que tenemos o la extinción. Tenemos que buscar alianzas de movimientos populares en todas partes del planeta, encontrar esa fuerza común que ahora quiere evitar que exista la soberanía popular, tener identificada esa fuerza y combatirla de forma directa. Yo creo que buena parte de esa fuerza que está atentando en contra de la soberanía popular es el capital hiperfinancializado, por ejemplo. O sea, estamos hablando de las fuerzas del capital financiero y sobre todo del capital financiero especulativo, que lo que busca es la destrucción de los países, los pueblos, cualquier forma de organización popular o social, pues para poder seguir depredando y seguir avanzando cada vez más. El dominio del capital financiero en las últimas décadas, pues sobre todo en los últimos años, ha sido realmente brutal, y tenemos muchos países que están sufriendo consecuencias gravísimas justamente por el predominio del capital financiero. También creo que otro actor importantísimo a nivel internacional son las transnacionales corporativas mega contaminadoras, en donde si es que hacemos un análisis concentrado, no como generalmente, insisto, se lee el problema ambiental a partir de lógicas estadocéntricas, como que fueran los países, las jurisdicciones las que contaminan, sino que la enfocaríamos en términos de los actores transnacionales que actúan más allá de unas fronteras. Vamos a encontrar que se tratan de 20, de 30 grandes corporaciones transnacionales que terminan siendo las mega contaminadoras del planeta, y que regular su comportamiento de forma específica podría tener importantísimas consecuencias para la supervivencia de la especie. Entonces tenemos que identificar a esas fuerzas también y de cómo ejercer soberanía popular sobre esas mega contaminadoras. Y también una fuerza fundamental que se opone a la soberanía popular tiene que ver con la dimensión más gramsciana, superestructural,
respecto a los conglomerados mediáticos, que cada vez más también tienen fuerza y predominio transnacional. Los conglomerados mediáticos y quién realmente comanda a esos conglomerados mediáticos son fuerzas que tenemos que saber identificar y pues asimilar a lo que fueron a la monarquía, a la realeza antes de la Revolución Francesa. Creo que con estos tres grandes actores bien identificados podemos construir una agenda potente de soberanía popular. La soberanía popular es la ejecución de la voluntad de la mayoría del pueblo. Nos han enseñado que el principal mecanismo ha sido la democracia electoral, pero lamentablemente la democracia electoral está hackeada o viciada, porque es lo que debería ser una decisión racional en las urnas, se ha ido desracionalizando por la fuerza mediática, por la manipulación de las redes, por la concentración del poder de la narrativa y la comunicación en propios actores, y eso en países como los nuestros en América Latina termina generando enormes contradicciones en donde cada vez mayores porciones de la población vota en contra de sus intereses. Realmente es increíble que una fuerza progresista que tiene resultados electorales sustanciales, realmente es un logro, ¿no? Cada vez que las fuerzas progresistas tienen un logro electoral es una victoria enorme, trascendental, porque significa que derrota todo el aparataje montado y demuestra un esfuerzo estupendo de la inteligencia colectiva. Es decir, se sale de la matriz de la dominación mental vigente y logra ponerse a la altura de las circunstancias. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en ciertas partes de nuestra América, en América Latina, y es algo que realmente tenemos que aplaudir, porque significa que pues han logrado salir de sus jaulas, han logrado salir de estas jaulas de dominio mental, de dominación mental, y poder realmente expresarse con fuerza. Eso es algo que tenemos que seguir estudiando y valorar muchísimo. Cada victoria del progresismo en cualquier parte del planeta es realmente una victoria magnánima porque los retos son gigantescos, ¿no? Ahora, otro elemento que hemos visto es que la democracia también se ha vuelto un commodity, lamentablemente. Si la democracia es electoral y tenemos que acudir a las urnas cada 4 años y la campaña depende de el bolsillo, la capacidad adquisitiva, la capacidad de gasto y la compra de votos, la compra de voluntades, la compra de espacio mediático, la compra de narrativas, etcétera, significa que la democracia también se convirtió en una mercancía más del capitalismo. Y ese es un riesgo gigantesco para la soberanía popular. No podemos permitir que la democracia, que es el gobierno del pueblo, haya sido pues adquirida como una mercancía más por parte del capital. No puede ser que el capital financiero, que tiene en los hechos un presupuesto ilimitado, simplemente termine pues dominando a la política a partir de este vicio de la democracia electoral. Pero la democracia representativa también lamentablemente está viciada, porque con el dinero, con el capital se pueden comprar voluntades mediante sobornos, corrupción, influencia, cabildeo, lobby, etcétera, y la democracia representativa no garantiza la soberanía popular. Ha habido un divorcio cada vez más creciente entre la democracia representativa y la soberanía popular, y a mí me gusta recordar el ejemplo de Islandia, cuando en el Congreso de Islandia, en el Parlamento de Islandia, hubo la crisis financiera y había que tomar una decisión de realizar una investigación y acusación a los grandes banqueros que fueron causantes de la crisis financiera en Islandia. En el Parlamento el 98% se oponía a aquello, y cuando la misma pregunta la plantearon al pueblo, el 98% en cambio estuvo a favor. Esa desvinculación entre los representantes en el espacio republicano y lo que opina el pueblo tiene que superarse. Por lo tanto, ahí hay un reto adicional para pensar la soberanía popular. Y entonces decimos, bueno, entonces, ¿qué sí es la soberanía popular? La democracia participativa. La democracia participativa, la democracia 3.0, la que permite
generar salidas radicales institucionales que respeten la soberanía popular, la que permita que las ideas fluyan de las calles hacia las leyes. La constituyente chilena que estamos viendo es una demostración de eso, la marea verde argentina. La soberanía popular está movilizada, lamentablemente, solo en los hitos críticos de la vida social, pero mientras tanto, el capital está operando los 364 otros días del año. Así que no podemos simplemente contar en que la movilización popular, que sí logra concentrarse en momentos históricos, sino cómo la podemos hacer más permanente. Y ahí es donde creo que debemos ir construyendo una especie de wikidemocracia, una democracia 3.0 que pueda poner en jaque la democracia representativa aún vigente, pero que use esta inteligencia colectiva, el sentido común, los saberes de la gente, para poder estar permanentemente exigiendo a los representantes y que puedan utilizar los canales y los andariveles que nos permiten la tecnología y la multiplicación de nuestras voluntades y las narrativas populares para poder incidir en el destino colectivo. Necesitamos que la autoridad gubernamental permanentemente se sienta incómoda, que tenga que estar transparentando y tenga que estar respondiendo efectivamente a el mandante real que es el pueblo. Necesitamos que esa soberanía popular no sea solo un concepto abstracto, sino que se vuelva algo tangible, que esté realmente incidiendo en la vida social y política de los países. Nosotros proponemos una agenda de tecnopolítica al servicio de la gente, una democracia radical que trate de pues concebir estos conceptos, que trate de instrumentar estos conceptos en lo material, lo tecnológico. Y hay ejemplos positivos de que sí se puede lograr esto con procesos de construcción normativa participativa, claro que sí. Así hemos construido, por ejemplo, el Código Ingenios en el Ecuador, el plan de gobierno de mi candidatura hace poco menos de un año. Se hizo un piloto de proceso legislativo totalmente abierto, transparente y democrático en Finlandia también, por ejemplo. Entonces, yo creo que aquí hay planteos y retos muy concretos. Por ejemplo, ¿en qué lugar? ¿Cuál va a ser la sede de la constituyente chilena? Debería ser lo más plebeya posible. No debería ser en un palacio legislativo como estamos acostumbrados. Deberían ser en las aulas de una universidad pública llena de participación, de jóvenes que alimenten el contenido, pero que también ejerzan una vigilancia social de que se cumple efectivamente la soberanía popular. Debe ser itinerante para que recoja las realidades y aspiraciones de toda la ciudadanía, de todas sus geografías. Debe ser participativa, con sesgo hacia los sectores populares, con permanente interpelación para ver qué opinan, para que haya la exposición del representante con sus representados. Los colectivos sociales pueden experimentar con distintas formas de democracia interna, no hay un solo camino. Pueden ser distintas formas de organizarse, pero lo fundamental es evitar que lo clave, lo crítico, que de las fuerzas del capital y organización pseudoempresarial contaminen la dinámica organizativa de la soberanía popular. Eso es indispensable. No se debe permitir que el dinero sea el vector organizativo. No se debe permitir que el capital infiltre la organización de la soberanía popular. Bueno, como hemos mencionado, aquí hay algunos grandes conceptos. Yo quisiera nada más terminar diciendo que en la dinámica planetaria, para poder realmente lograr una soberanía popular vinculada con la lucha internacionalista, tenemos que hacer un ejercicio de hiperlocalizar en el planeta dónde están esos nodos centrales del predominio de estas grandes fuerzas, el equivalente de la realeza francesa pre-revolución, que tienen ese ejercicio del dominio sobre la soberanía popular en el planeta entero. Y ahí nos va a llevar a, pues, determinar que quizás como internacionalismo debemos lograr una organización y una sincronización con nuestros compañeros que operan en esas geografías focalizadas donde están concentradas esas grandes fuerzas hegemónicas del capital, de los megacontaminadores y de los conglomerados mediáticos, y ahí concentrar las energías porque pues es evidente que es ahí donde tenemos que dar
la batalla. Podemos seguir organizándonos en las periferias, es muy importante, es lo que da sostenibilidad y fuerza en el tiempo, pero también tenemos que ubicar a esos hipercentros de dominio del capital sobre el resto del planeta. Tenía algunas ideas más a compartir, pero creo que las podemos hacer ahora conversando, Eli. Comparto, Andrés, y retomo desde lo último que recién decías, ¿no? Poder identificar esos nodos del capital, pero no solo del capital, sino esos nodos de poder, esos nodos que efectivamente hacen que la democracia, cuando nos cuesta tanto y la conquistamos, como vos decís, y la festejamos, sea en cualquier lugar de nuestra región, y la vivimos como si fuese un proceso en nuestro propio territorio, identificar esos nodos del capital, esos nodos de poder mediático, esos nodos discursivos muy fuertes de derecha, que a veces son, digamos, también religiosos, y para nosotros eso es muy importante, porque son esos discursos y esos poderes que sí no, digamos, logran internacionalizar y hacerse muy fuerte en todos los lugares, y obviamente atacar a nuestras, por momentos débiles o por nuestro momento poco robustas democracias, o esas democracias que sin lugar a dudas, y compartimos, tienen que estar ancladas en la soberanía popular, en ese protagonismo de la sociedad. Pero voy a pensar una o dos cosas antes de pasar a un tema que me interesa, que también está vinculado a esto, a la soberanía, a la democracia, que es el lawfare, un término que a mí mucho no me gusta porque es en inglés y habla de guerra, pero que también ataca, ¿no? Digamos, a los gobiernos populares y atenta contra las democracias participativas y las democracias populares. Pero digo, ahí hay un punto que nosotros tenemos que necesariamente pensar, enunciar, pararnos, digamos, nuestra enunciación tiene que ser para un proyecto emancipatorio a partir de un proyecto que sea esencialmente democrático. Y estamos de acuerdo, y lo decimos los dos, que ese principio democrático tiene que estar anclado en la soberanía popular. Ahora, parte de lo que tenemos que aprender, en términos de los propios límites de lo que fueron los proyectos populares de principios del siglo, es que es necesario que esa soberanía popular no sea sobre un pueblo en abstracto, ¿no? Digamos, si nosotros no incluimos y no democratizamos todos los ámbitos de nuestra vida social, de nuestras instituciones, no, por pensar que la democracia es solamente un modelo de representación y no un modelo de organización comunitaria, se hace muy difícil sostener esa soberanía popular en términos reales o en términos concretos. Ahí para mí hay un punto que es sumamente interesante, que es la democracia se construye, se basa, se ancla, construyendo autonomía de las personas y autonomía de los grupos, no la dependencia. Por eso nosotros decimos que frente a la desigualdad y a enormes niveles de desigualdad, no hay solo más que una posibilidad de una democracia débil, de una democracia de baja intensidad. Muy por el contrario, con personas autónomas, con grupos autónomas, eso nos permite efectivamente pactos con los distintos sujetos sociales y con los distintos sujetos políticos. Por eso ya no sirve la idea de un pacto social del pueblo en abstracto, ¿no? Sino con sujetos sociales. Y digo esto porque esto hace correr la invisibilización de una enorme cantidad de sujetos políticos que incluso ni siquiera eran vistos como sujetos políticos, partiendo de la mitad de la población mundial, como somos las mujeres, de las diversidades, de los pueblos indígenas, de los migrantes que también viven en nuestras sociedades, de los afrodescendientes o las afrodescendientes. La idea de un sujeto universal, que era el que encarnaba además la representación en esta idea de soberanía popular, que vos hacías referencia, que además ese sujeto universal está en el centro de la filosofía política que sustentan las democracias como las venimos entendiendo, implica necesariamente arrogarse la voz y arrogarse el derecho de actuar en unos pocos en nombre de otros montones que históricamente estuvimos invisibilizados. Y obviamente, digamos eso, silencia y ha silenciado a enormes cantidades o diversos y plurales sujetos políticos.
en la cultura tradicional, además, son los hombres, son los varones, quienes pueden y deben, además, representar, porque solo ellos, o solo ustedes, tienen el atributo de género de la representación universal, desde el lenguaje y claramente también en la política. Y siempre han sido quienes han representado como sujeto universal al todo, al resto, a todos los demás que integramos el todo. Por eso creo que efectivamente para pensar una democracia en términos radicales, una democracia en términos sustantivos para un proyecto emancipatorio, tenemos necesariamente que democratizar el orden doméstico. Y digo esto porque así como en el orden simbólico el varón se arroga la representación universal, eso viene concatenado con la idea de que la mujer es quien representa o es la autoridad en el ámbito de lo doméstico. Mientras los varones se encuentren en la marginalidad doméstica, las mujeres, como lo dice perfectamente y nos enseña Marcela Lagarde, vamos a estar en la marginalidad democrática y vamos a estar parados en una democracia patriarcal. Lo mismo podemos hacer en los términos de los pueblos indígenas, de los pueblos digamos, del mundo campesino, de las afrodescendientes. Por eso para nosotros, y voy a pasar solamente una cosita más, digamos, es muy importante que democratizar implica democratizar la organización comunitaria, la organización social, democratizar todos los ámbitos en donde nos desarrollamos. Es falaz sostener que vamos a poder tener democracias fortalecidas con soberanía popular mientras no democratizamos nuestros sistemas de vida. Entonces, para mí esto me parece que es una cosa muy importante. Y en términos de soberanía, cuando vos recién ponías las corporaciones, estaba tomando nota, las corporaciones que hacen, que complican y que dificultan el ejercicio efectivo de una vida democrática, sin lugar a dudas en nuestra región, y no solamente en nuestra región, pero nuestra región ha tenido un efecto enorme. Uno de los poderes del Estado, que claramente es el único contramayoritario, como son los poderes judiciales, que junto con la corporación mediática han hecho estragos en términos de digamos, yo lo pondría en este sentido, de la debilitación de las garantías constitucionales que tanto nos ha costado como humanidad construir, sostener, y que esas laxitudes que el sistema judicial se ha dado como una herramienta política, una herramienta de persecución política, estamos hablando de detención de líderes y de lideresas sin condenas firmes, intervenciones de magistrados, de jueces, todos tenemos un Sergio Moro, digo que cada uno en cada país le podemos cambiar el nombre, vos conocés los tuyos, nosotros conocemos los que hay en Argentina, pero en cada uno de los lugares con una alta exposición pública, que llegan a las actuaciones sin ser quienes deberían intervenir a priori, con intervenciones también de fiscales habilitados para actuar en ciertas causas, con escuchas telefónicas de modo ilegal, con una enorme intervención en garantías o intervenciones telefónicas o con violaciones a las garantías, con la utilización de figuras penales en abstractas, las asociaciones ilícitas, con escasa prueba, digamos, esas herramientas que podemos decirlas que son un enlatado de la mano de ese otro poder que también es el poder mediático, ha cumplido un rol para debilitar no solamente cada uno de los procesos electorales y de los procesos, de la importancia que tuvieron los procesos populares de principio de siglo en nuestra región, sino tiene un contenido altamente antipolítico, antidemocrático, porque por un lado implica un disciplinamiento para cierta clase política, como dijo la vicepresidenta en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, sino además que convoca a pensar que efectivamente la política es corrupta, no hay un político corrupto o una política que es corrupta. Y esto tiene un daño enorme, enorme, que nos va a costar mucho reparar, pero que creo que también hay que ponerlo en juego cuando hablamos de democracia y de soberanía. Ahí te paso, Andrés, también. Sí, es brutal lo que mencionas de esto último, ¿no? Sobre esta persecución judicial, la guerra judicial, esta además que es una dinámica que transnacionalmente está bien coordinada, ¿no? No es
un accidente de la historia, estaba claramente planificado. Y también es importante que tengamos nosotros que asumir el reto de identificar cuál es ese nodo central desde el cual emana pues las directrices, y que muchas veces hasta los casos son calcados, los métodos son todos exactamente iguales, y de dónde surgen esas fuerzas que lo que allá ustedes en Argentina le llamaban el partido judicial, ¿no? Esta dinámica en donde terminan defendiéndose a sí mismos y que cada vez tiene más fuerza en la región. Pero me parece que a largo plazo lo clave es lo que dijiste antes, ¿no? Los sujetos históricos, los sujetos sociales, los sujetos de lo que sería el poder y la soberanía popular, y cómo lograr mayor espacio de visibilización, representación, presencia y liderazgo dentro de los distintos espacios políticos y sociales que tienen los distintos países y en el mundo, ¿no? Ahí me pareció realmente positivo el estatuto de la constituyente chilena, que por primera vez plantea una representación paritaria en los constituyentes. Creo que eso sí marca una, digamos, una agenda inicial bastante importante, que pues tiene que ser revisada, adaptada y mejorada en otros países de la región, pero sí nos hace pensar cómo antes la mitad de la población, las mujeres, no estaban efectivamente representadas en procesos de la democracia representativa, ¿no? Solo ahí ya se cae todo ese concepto. Pero también necesitamos reflexionar sobre la plurinacionalidad, y los pueblos y nacionalidades como sujetos de la historia también, que además no necesariamente caben dentro del pensamiento eurocéntrico, ¿no? Y de toda la tradición política eurocéntrica, y cómo se generan espacios de convivencia y de trabajo mancomunado, conjunto, respetuoso de la diversidad y de la plurinacionalidad en futuros experimentos de democracias participativos representativas, ¿no? Y ahí además añadir la dimensión también de género y de la igualdad. En el Ecuador también se planteó, por ejemplo, una reforma reciente en donde se contempla una participación equitativa en los espacios representativos de los jóvenes y de las jóvenes, para poder tener también equidad de representación de ese sujeto que tradicionalmente había sido excluido por prácticas que privilegian lo mayor, lo adultocéntrico, lo viejo, por ende más conservador, y ahora finalmente se permite una dinámica de representación en donde la juventud está mucho mejor representada, sobre todo, por ejemplo, en el progresismo ecuatoriano, que tuvo enormes oportunidades en el más reciente proceso legislativo. Entonces, esto de pensar los sujetos históricos para que el pueblo no quede en lo abstracto también me parece un reto fundamental. Ahora, dicho todo eso, tenemos que también encontrar necesarios puntos en común para poder también identificar que hay fuerzas, insisto, que buscan deshacer todo esto, ¿no? Deshacer las soberanías populares y el repotenciamiento o repotenciación de los sujetos históricos. Y creo que el tener identificados a quiénes son esas fuerzas adversarias es muy importante, porque a veces queremos concentrarnos en nosotros mismos, y está bien para ser más fuertes, pero si no identificamos los otros elementos, los otros vectores que son mucho más fuertes, más potentes y que están permanentemente generando división y debilitamiento en nuestras filas, también vamos a pecar de ingenuos. Entonces, creo que un espacio como el Internacional Progresista tiene que asumir esos desafíos y retos también. Retomo, ya creo que para ir cerrando nada más, comparto que tenemos que poder identificar esos nodos, tenemos que poder
identificar y trabajar sobre las derechas las derechas, lo decía también Álvaro, el querido Álvaro hace poco, las derechas aprenden mucho. No solamente, digamos, se modernizan, sino que tienen una enorme capacidad de aprendizaje y que además han también tomado una herramienta que históricamente era nuestra, que era la calle. Han logrado en estos cambios, en Argentina eso se ve mucho, la utilización de la calle, de la movilización, como una herramienta política, que esto era algo inédito para las históricas derechas. Y hay que decir además que las derechas tienen como un común denominador que es la antipolítica, ¿no? Por eso son profundamente antidemocráticas. Sin embargo, eso no les impide el discurso de la defensa de los valores republicanos, de las instituciones, incluso entendiendo que todo aquel tipo de gobierno popular o proyecto popular lo presentan como un supuesto populismo autoritario, ¿no? También hay que poder, en esta parte de lo que estamos aprendiendo y de las tareas que tenemos en esta época, los progresismos, las militancias de izquierda, los proyectos emancipadores, es poder identificar que hay distintas expresiones de las derechas, ¿sí? Que no se dan igual en todos los lugares, que incluso conviven distintas de estas expresiones dentro de los distintos países, algunas como las tradicionales, digamos, que coexisten con esa derecha más tradicional, de un tono más conservador, más oligárquico, pero también ha aparecido unas derechas más modernas, liberales, tecnocráticas. Acá en Argentina parte de eso se intentó presentar el gobierno anterior, pero también hay una nueva derecha que para mí es clave y es parte de los sistemas de alarma que tenemos que tener, no porque las otras no sean nefastas, sino porque estas tienen rasgos y modalidades de discursos mucho más autoritarios, más antiigualitaristas, son misóginas, son racistas, incluso a veces se paran en los márgenes de los sistemas de partidos, y que además en momentos de crisis como las que estamos viviendo a nivel global, digo, ¿no? Además de la crisis civilizatoria, tenemos una crisis de pandemia, una crisis económica que es real, que nos atraviesa, es una crisis planetaria. Sabemos que en los momentos de crisis la emergencia de respuestas pueden ser tanto por derecha como por izquierda, ¿no? Siempre es una oportunidad, una crisis, y por eso también es muy importante el internacionalismo, estar preparados, tener identificados, porque siempre el que sale de la situación, digamos, el que sale ganando en esa situación de crisis es el que esté mejor preparado, el que tenga mayor nivel de coordinación, y por eso es muy, muy importante en este momento poder identificar esas derechas, que además están organizadas, en muchos casos están financiadas, tienen mucho capital con el cual poder desarrollarse, ampliarse, y además hay que también ser muy inteligentes y muy creativos y creativas, porque lo cierto es que esas derechas se nutren de algo que nosotras con mis compañeros decimos las pasiones tristes, que son de ese desánimo, de esa bronca acumulada en enormes sectores del pueblo, y que efectivamente le dan un cauce así que es un cauce de odio, porque además son derechas que no tienen capacidad de hacer soñar, no tienen capacidad de hacer enamorar, no son proyectos que puedan convocar a mayorías, ¿sí? Porque son proyectos para beneficiar a minorías. Como no tienen esa capacidad, como tenemos los sueños igualitarios, emancipadores de las izquierdas, de los progresismos, convocan desde un lugar que es muy peligroso porque es el lugar del odio, es el lugar que permite además mucha capilaridad en términos sociales, permite mucho actitud microfascista, ¿sí? Antisistémica, antipolítica, profundamente antidemocrática. Y me parece que es parte de los desafíos que tenemos en esta época, que es que nosotros no solamente identificar esos nodos en general, no solamente poder identificar las distintas derechas,
sino también poder pensar cómo hacemos para también hablarle, no solamente a quienes quieren soñar con nosotros y con nosotras, sino también cómo hacemos para hacer posible que esas personas que están tan enojadas y que tienen muchas buenas razones para estarlo, es convocarlos a poder pensar que hay un ideario igualitario, un ideario democrático, un ideario emancipador que nos va a permitir efectivamente pensar una nueva etapa para el mundo y para el planeta. Esto último que dice Eli me parece lo fundamental, lo crucial, y es cada vez más difícil en un planeta que pues, está mediado por cada vez mayor predominio de los conglomerados mediáticos que hablamos, pero también la dinámica de los algoritmos de las redes sociales que premian el contenido que promueve el odio. ¿Ya? Por eso no es un fenómeno exclusivamente ni de Argentina ni de Ecuador, sino que lo estamos viendo en todo el planeta. Esto que los analistas quieren llamar como la polarización, como si fuese un accidente de la historia, realmente está diseñado, es una construcción. Quienes programan los algoritmos de las redes sociales promueven el odio en los hechos. Puede ser que puedan tener intenciones de rentabilidad, de maximización del tiempo de estadía o de permanencia del usuario ante la plataforma tecnológica o lo que tú quieras, pero los hechos están promoviendo el odio y se está profundizando eso en todo el planeta, en el centro, en la periferia. Y es importantísimo que nosotros también detectemos ese nodo de promoción del odio, porque no es una fuerza local, es una fuerza continental y mundial, y tenemos que desarmarla, tenemos que desestructurar esa fuerza hegemónica que promueve el odio, porque puede tener generando daños realmente graves a toda nuestra población, no sé, la viabilidad de los pactos sociales, etcétera, etcétera. Me quedó mucha curiosidad porque nosotros no creo que lo hayamos vivido todavía en ciertas partes de América Latina, pero ¿cómo logra, Eli, si me permites preguntarte, cómo logra esa derecha canalizar ese odio, esas insatisfacciones, la crisis y esos microfascismos? ¿Cómo lo logran convertir en movilización de calle? Creo que eso nos serviría mucho para anticiparnos a lo que puede ocurrir en otras partes de la región. ¿Puedes ilustrarnos? Sí, ahí comento esto porque creo que Alina ahí ya nos convoca al cierre. Nosotros lo estuvimos viviendo acá en los últimos 4 años mucho, pero en este último año con la pandemia, con la convocatoria centralmente a cuidarnos, a las políticas de quedarnos en nuestras casas, con una situación sumamente angustiante para todos. Digamos, no hay una sola persona que no la esté pasando mal, y esto hay que poder decirlo sin temor, sin negar la realidad, y algo de la realidad es que la estamos pasando mal, y hay una convocatoria al odio, una convocatoria al egoísmo, como un mensaje que es increíble. Es cierto que la inmensa mayoría de la gente no se convoca ni con el odio, ni con el egoísmo. Salir a la calle a decir que no hay que cuidarse, que es mentira, que las vacunas no hacen bien, primero que el virus no existía, que el virus es un modo, voy a poner un ejemplo que es súper concreto, que el virus es un modo que tiene un gobierno popular de controlar a la gente, que las medidas son un modo de limitar las libertades, que las vacunas envenenan. Hubo una denuncia al presidente Alberto Fernández por envenenamiento por la compra de vacunas Sputnik, pero no de una persona cualquiera. Estamos hablando de una de las principales líderes de la oposición. Esto mediáticamente taladrado genera enormes niveles de enojo, de odio, en un momento de mucho desconcierto, en un momento donde evidentemente esa base de angustia, que hay que reconocerla, que es un hecho político poder reconocer que hay una situación grave que estamos teniendo que atravesar y que podemos estar de acuerdo o no con qué hay que hacer, pero lo único que no podemos hacer es negarla. Pararse en un contexto como en el que estamos,
convocando desde el odio, es una herramienta que es increíble, y convocando a la gente a que salga a la calle a movilizarse contra esas medidas. Digo, eso es parte de lo que las nuevas derechas toman, aprenden. Obviamente no son todas las derechas, y de hecho esto es una parte de la derecha, o un tipo de derecha más fundamentalista, por decirlo así, que sabemos y vemos que no solamente esto sucede en Argentina, sino que está atravesando a nivel mundial. Lo vemos en todos los lugares del mundo. Nosotros venimos siguiendo, porque pensar las derechas, estudiarlas, ver cuáles son esos puntos en común que tienen en Europa, en Asia, en Latinoamérica, es parte de la tarea que tenemos para esta época, sobre todo para poder pensar respuestas, ¿no? Y para poder pensar desde qué lugar nos paramos, cómo hablamos, cuáles son esas fibras que se tocan para poder movilizar, a convocar a sea egoísta, no importa si la gente se muere, porque es un discurso que uno puede decir, ¿cómo puede convocar a alguien eso? Y convoca mucho, y convoca a los medios de comunicación, y convoca a liderazgos políticos, y es decir, ¿es posible que esto suceda? Sí, es posible. Y nosotros tenemos que aprender a desarmarlo. Así que, Aline, te damos paso, que estabas ahí. Muy bien. Andrés, ¿quieres decir unas palabras de cierre? Sí, quizás solo reiterar lo que menciona Eli, ¿no? Que tenemos que estudiarlo muy bien, entenderlo mejor, y buscar cómo desactivar el odio. El odio no es la plataforma desde la cual al progresismo le conviene luchar, porque pues el odio más bien nos lleva hacia los fascismos, ¿no? Entonces tenemos que desactivar eso rápidamente, pero ahí es donde está claro que los nuevos conglomerados mediáticos y tecnológicos tienen que un poco encargarse también de ponerle un freno al odio. Y ahí, ¿qué podemos hacer nosotros a nivel de la soberanía popular para exigir ya no solo una acción de responsabilidad social de esos actores, sino también de regulación social sobre ese tipo de prácticas? Es fundamental. Y yo creo que los protofascismos o los fascismos actuales a nivel internacional, a nivel mundial, lo tienen muy claro, y saben que tienen que tocar esa fibra, y por eso están apalancándose en, pues, justamente el odio y su magnificación o su multiplicación a través de ciertos actores de tanto las Big Tech, las tecnológicas, como de los conglomerados mediáticos. A convertir a uno de los grandes retos de la Internacional Progresista en este año, creo que de ley nos llama a todos. Un abrazo, Aline, gracias. Chao. Gracias a ti, es realmente un gran, importante reto ahí para todos nosotros, ¿no? Elizabeth y Andrés, me gustaría agradecerles muchísimo por esta importante reflexión y análisis fundamental para entender no solamente lo que ha pasado en nuestra región, pero aún más importante, ¿no? Para entender los retos que se ponen para nosotros. Fue realmente muy enriquecedor escucharlos, y también les agradezco a todos que estuvieron con nosotros, nos asistiendo hoy. El evento de hoy es parte de una serie de debates organizados por la Internacional Progresista. Ustedes pueden inscribirse para los próximos eventos en nuestro sitio web. Las invitadas de mañana hay otro ciclo de debates, son Arundat Roy y Adav Swift, que discutirán cómo podemos proteger nuestra humanidad. Si les gusta lo que ha visto, suscríbete a nuestra página de YouTube y considera hacer una pequeña donación hoy. Muchas gracias por su participación. Every single thing that we do at the Progressive International is funded exclusively by donations from people like you. En un año difícil de aislamientos y dificultades económicas, hemos logrado mucho juntos. We mobilized the front lines of the democratic struggle in countries like Bolivia. Our electoral observer mission. Very peaceful, orderly, hopeful voting. Ecuador.
We're here at Santa Rosa de Cusabamba and Turkey. We took on Jeff Bezos and his global Amazon empire, joining forces with dozens of movements and unions around the world, organizing strikes and protests in 12 countries, and bringing together an alliance of 465 parliamentarians on 6 continents. With partners in over 40 countries, we built a global wire service to counter the mainstream media, translating and publishing critical stories from struggles around the world. We built a global coalition to fight the deaths that are drowning the households and nations of the global south, and we convened scholars from around the world to develop a blueprint for death justice. And as the pandemic rages on, we're fighting Big Pharma to end COVID-19 vaccine apartheid and vaccinate the world instead. The stakes of our mission are clear: internationalism or extinction. Only the strategic alliance of progressive forces can defeat the reactionary right, defend our communities, and decarbonize the global economy. Mas não podemos fazer isso sem o seu apoio. Não aceitamos dinheiro de governos, fundos ou empresas privadas. Prestamos contas apenas a você. This week, we're celebrating our 1-year anniversary with a global fundraiser, calling on friends and supporters just like you to donate and help us build the Progressive International. We've set a goal of $120,000 for the long year ahead, a year that will be no less challenging than the one that preceded it. So help us get there by visiting act.progressive.international/anniversary and donate today. Build this international with us.